El día de hoy vamos a continuar con el tema de conservación de la energía. Ya saben, mi nombre es Juan Andrés Rivera Santana y les doy gusto que estén observando este canal. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, no importa a qué horas nos estén viendo. Lo importante es que ustedes estén utilizando este material de carácter pedagógico para que ustedes puedan mejorar su desempeño en clases. Yo también agradezco mucho sus comentarios. En caso de que haya observaciones, estos videos siempre se pueden mejorar, ¿no? Bueno, entonces, recordemos de la clase pasada que estuvimos revisando la conservación de la energía. Y había dos términos importantes. Ahorita todavía no he metido más términos. Y en este caso, pues, vamos a continuar con los mismos. Masa 1, gravedad, altura 1, más masa 1, perdón. Un medio de masa 1, velocidad 1 al cuadrado. Y del otro lado vamos a tener masa 2, GH2, más un medio masa 2, V2 al cuadrado. Acuérdense que uno de los términos corresponde a la energía potencial, a la que llamamos U, y el otro corresponde a la energía cinética, que aquí la hemos denominado como T. Del otro lado vamos a tener lo mismo, U2 y T2. Y recuerden que mientras una sube, la otra tiene que bajar, porque al final de cuentas, la energía total debe de ser constante. De hecho, de ahí viene el principio de la conservación de la energía. Ya es muy popular o muy conocido el dicho de la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Entonces, para seguir ejemplificando más aplicaciones, vamos a ver este automóvil que se está moviendo a través de este rizo circular o de este lazo. El problema dice: un conductor quiere guiar un automóvil a través del lazo circular de radio igual a 5 metros, que se muestra en la figura. Determine la velocidad mínima VO a la que el automóvil puede entrar al lazo y recorrerlo sin perder contacto con la pista. ¿Cuál es la velocidad en la parte superior del lazo? Ok, aquí hay algo súper importante. Lo importante es precisamente que el carro debe de venir con una velocidad y esa velocidad tiene que ser tal que cuando sube el lazo el carro no se caiga, que el carro se mantenga en el rizo, se mantenga en contacto con la pista a todo momento y pueda sacarlo adelante, ¿no? Sin ningún problema. Entonces, a partir de esa velocidad, yo voy a encontrar también la velocidad máxima que tenemos arriba, que aunque no lo crean, no va a ser constante. Y aquí está el primer reto que tiene el problema. La velocidad máxima arriba no va a ser 0, ojo. Y la velocidad máxima, pues la tenemos que encontrar. Entonces nos piden las dos velocidades. Nos piden la velocidad máxima y la velocidad mínima. Por eso este problema está en esta segunda lección. Porque ya hay detalles que no nos permite utilizar la ecuación como tal. Los términos siguen siendo los mismos, pero ahora tenemos que tomar en cuenta otra relación que vamos a ver más adelante. Los datos que me dan el problema. Un conductor quiere guiar un automóvil a través del lazo circular de 5 metros de radio. Luego nos dice la velocidad mínima de la figura y recorrerlo sin perder contacto con la pista. ¿Cuál es la velocidad en la parte superior del lazo? Aparentemente no nos dan mucha información. Tampoco nos dan el peso o la masa del carro. No es necesario. Ya sabemos que eso se va a cancelar porque la M1 es igual a la M2. Aquí nosotros podemos suponer una serie de cosas, ¿no? Primero, lo más importante, que el carro no pierde contacto con la parte superior. Eso es algo muy importante. Y la otra es, como siempre, que la masa 1 es igual a la masa 2. Eso nos va a permitir cancelar la misma masa. En el caso de las alturas, no está explícitamente dado en el problema, pero aquí algo importante siempre es, ya tenemos aquí el diagrama, simplemente identificamos entre los dos puntos que vamos a aplicar nuestro problema. El punto 1 pues sería aquí abajo, que verticalmente me daría igual si lo parto de aquí o parto de acá. Aquí está el punto 1, que efectivamente está sobre la referencia. Cuando un punto está directamente sobre la referencia, sabemos que la altura inicial es 0. Y el punto 2, pues ese sí es un punto de particular interés,
es el punto más arriba de la curva. Por lo tanto, la altura final, ojo, no es 5, es 2R, porque pues es desde el punto más alto al punto más bajo, pues es todo el diámetro. Así que tenemos R más R, 2R y 2R, de acuerdo con la información, son 10 metros. Entonces, a partir de aquí nosotros ya tenemos algo de información, ¿no? La incógnita, bueno, en realidad son dos incógnitas. La primera de ellas es la velocidad inicial y la segunda de ellas es la velocidad final. Y aparentemente cuando nosotros aplicamos el análisis, que sería trabajar la ecuación de arriba, vamos a ver lo siguiente. No voy a repetir la ecuación, simplemente voy a empezar a sustituir, ¿no? Masa 1, que es masa 1 igual a masa 2, es igual a m, ¿no? Gravedad, 981. Altura 1, o sea, altura inicial, es 0. Ese término se va a ir. Luego, 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Ese término se va a quedar. También lo podemos poner como B sub O. Y al final tenemos la misma masa por la misma gravedad, pero la gravedad a diferencia de la masa no está en todos los términos, no se puede cancelar. Altura 2, ya dijimos que es de 10 metros, más 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado. Vemos aquí efectivamente que las masas se van a cancelar. La masa se va, la masa se va, la masa se va y la masa se va, ¿no? Además, no olvidemos que este término está por 0, se va. Entonces aquí tenemos que 1/2 de la velocidad inicial al cuadrado tiene que ser igual 981 por 10, 98.1, más 1/2 de la velocidad final 2 al cuadrado. Y esto de aquí va a quedar denotado como la ecuación número 1. Y pues obviamente necesitamos una segunda ecuación que nos permita desbloquear el problema. Y la ecuación que nos va a permitir desbloquear el problema, lamentablemente, tal vez por primera vez en esta unidad, pero vamos a tener que usar la segunda ley de Newton en coordenadas normal y tangencial, parecido al problema del avión que vimos durante el semestre, ¿no? Es decir, nosotros vamos a tener este automóvil en su parte más alta. ¿Por qué arriba? Porque además arriba me interesa conocer esta velocidad. Y tengo la hipótesis de que esa velocidad se puede obtener analizando el punto de arriba, la segunda ley de Newton. Cuando yo estoy en la parte superior de este círculo, yo pues como siempre aplicando la segunda ley de Newton, esta parte la tengo que explicar porque es la primera vez que sale en mis videos. Vamos a poner aplicación de la segunda ley de Newton, ¿no? Si bien es cierto que alguna parte de mi audiencia ya conoce este término, no todos. Entonces aquí lo que voy a hacer es dibujo el carro como diagrama de cuerpo libre y del otro lado voy a introducir un concepto que yo suelo manejar mucho, no todos los libros lo manejan como tal, pero yo le llamo el diagrama de fuerzas efectivas. Ahorita voy a explicar bien de qué se trata eso. El diagrama de cuerpo libre trata efectivamente de lo que ustedes ya conocen de la clase de física, ¿no? De que hay una serie de fuerzas que están actuando externas sobre un cuerpo que está aislado del resto del sistema, ¿no? Entonces, si ustedes se percatan, por un lado, ustedes van a tener el peso del automóvil cuando está en la parte más arriba de la curva, que es donde yo voy a analizar la velocidad 2. Entonces, aquí yo voy a poner esta fuerza y ahí está el peso, ¿no? Bien, entonces aquí vamos a poner el peso del cuerpo. Del otro lado, tenemos también lo que es la fuerza normal. Pero aquí hay una suposición bien importante que nos permite ignorar esa fuerza normal. Porque uno dirá, pues la fuerza normal es el piso, ¿no? Por ejemplo, pensemos por un minuto, de no ser por la fuerza normal, el carro se iría todavía más arriba. Entonces, la fuerza normal hace que el vehículo también quede para abajo. Pero aquí hay una palabra clave que dice determinar la velocidad mínima VO a la que el automóvil puede entrar al lazo. Eso se puede interpretar también como la velocidad máxima
que no requiere fuerza normal. Son situaciones equivalentes. Vamos a pensar por qué. Es decir, ¿cuál es la velocidad mínima para que el carro se quede en su lugar sin que, si no hubiera fuerza normal, se mantuviera en su posición? Es decir, que si ustedes le meten más velocidad, lo que va a pasar es que si bien se va a quedar en el lazo, se puede salir de él. Entonces, hay una situación en la que nosotros requerimos una velocidad para que el carro no solamente entre a la curva, sino se quede dentro de la misma. Por lo tanto, no es como se trata de una situación crítica, esta no entraría dentro del lazo normal. Lo mismo para el diagrama de fuerzas efectivas, ¿no? Aquí lo que vamos a hacer en el diagrama de fuerzas efectivas es lo siguiente. Como se trata de un problema de coordenadas normal y tangencial, sabemos que hacia el centro del círculo hay un tipo de aceleración que se conoce como aceleración normal. Y pues esa se tiene que multiplicar por la masa, en virtud de la segunda ley de Newton. Ojo que aquí no estamos analizando fuerzas en Y, estamos analizando fuerzas en el sentido normal. Obviamente coincide que cuando yo estoy en el punto más alto del círculo, la fuerza normal atrae hacia abajo del círculo. Ojo, esto no es por gravedad, esto es por la misma naturaleza de la curva que trae la trayectoria. Acuérdense que hay otra componente, aquí no tan relevante, que tiene que ver con la dirección que llevaría el movimiento. Es decir, aquí también nosotros tendríamos una aceleración tangencial. Y esto estaría justificado si hubiera otra fuerza que ahorita no estamos incluyendo. Es decir, todavía no hay fricción. Entonces, básicamente, si ustedes hacen la ecuación de Newton de sumatoria de fuerzas en la dirección tangencial igual a masa por aceleración tangencial, ustedes van a ver que esto termina siendo cero porque no hay ninguna fuerza externa en la dirección tangencial. Y pues ahí muere, ¿no? La masa es una constante distinta de cero, no sabemos cuánto es, pero es distinta de cero. Entonces esta se pasa para acá y 0 entre m pues es 0. Entonces la aceleración tangencial en ese punto va a ser 0. No así la aceleración normal. Ojo que el movimiento coincidiría con uno hacia la izquierda. Por lo tanto se tiene que poner así positivo. Eso es lo que hace que difiera de las coordenadas cartesianas, donde cartesiano es derecha positivo, arriba positivo y lo contrario es negativo. Sumatoria de fuerzas normales. Sabemos que es positivo para abajo, pero no es tanto porque sea para abajo, sino porque es hacia adentro de la curva. Y esto es igual a masa por aceleración normal. ¿Y de qué nos sirve esto? Bueno, por un lado tenemos el peso, por otro lado tenemos la misma masa, y aquí es donde nosotros vamos a sacar la velocidad, porque la aceleración normal de un cuerpo es igual a la velocidad, en este caso ya la final, elevado al cuadrado, sobre el radio de curvatura. En este caso, como es un rizo circular, es un radio constante igual a R. ¿Y a qué queremos llegar con esto? Seguimos sin tener la masa. No se preocupen, no os preocupéis. El peso es igual a masa por gravedad. Y esto es igual a masa por velocidad al cuadrado entre R. Entonces, las masas se cancelan. Y no nos tenemos que preocupar por la masa. Al final, nada más pasamos multiplicando la gravedad por la R y con eso vamos a obtener la velocidad en ese punto. Y para yo poder llegar a esa velocidad final, pues la sustituiría en 1 y ya con eso podría encontrar la velocidad inicial. Entonces vamos a trabajar. Gravedad es 9.81. Radio del círculo es 5 metros. Y además, pues esto está al cuadrado, ¿no? Por lo tanto, se eleva a la raíz cuadrada. Y aquí nosotros vamos a emplear la calculadora. Yo siempre sugiero que la calculadora se use solamente cuando es estrictamente necesario. Vean ustedes que la calculadora ha hecho aparición por primera vez. Y esto no lo hago por accidente, ni para decir, es que no la usen nunca, no. Úsenla cuando es necesario. Y aquí pues sacamos raíz cuadrada. Y básicamente tenemos una velocidad en ese punto de 7 metros por segundo. Entonces, para que se cumpla la condición extrema de que llegue arriba, tiene que llegar con 7 metros por segundo al final. Y para que pueda llegar a esos 7 metros por segundo, pues yo necesito una velocidad inicial. ¿De cuánto? Ahorita vamos a sustituir. Tenemos un medio de velocidad inicial al cuadrado y del otro lado tengo 98.1 más un medio de BF al cuadrado
Aquí, por ejemplo, prácticamente sería 49. Y vean ustedes, una vez más, todos estos cálculos se pueden hacer relativamente fáciles a mano. Entonces tenemos 98.1 y 49 entre 2 pues es 24.5, ¿no? Ahora sí, si sumamos estos dos valores, tenemos 98 más 24 sería 122 y 0.1 más 0.5 es 0.6. Luego, aquí pues ya podemos sí usar calculadora, si bien no es complicado multiplicar por 2, esto sería 245.2 y esto lo podemos checar. Bueno, ese es el problema de la calculadora también. Hay que invertirle tiempo al momento de usarla. Y sacamos raíz cuadrada y tenemos precisamente una velocidad de 15.6589. Y pues ese sería el valor de la velocidad final. ¿Qué pasa? Si esta velocidad, vamos a interpretar los resultados. Si esta velocidad es menos que 1568, lo que va a pasar es que por virtud de la conservación de la energía, el carro no va a llegar al punto máximo. ¿Qué pasa si excede esa velocidad? El carro va a empezar a forzar, va a requerir una fuerza normal. Entonces, el punto óptimo entre que llegue al punto máximo sin requerir mayor fuerza normal para sostenerlo es 15.66 metros por segundo. Noten que este problema matemáticamente no es complicado, pero sí requiere una serie de pensamientos de carácter ingenieril para poder resolverlo. Y es justamente el objetivo de esta materia. En dinámica ustedes tienen que aprender no solamente a tomar los conceptos de la física, sino también darles esos resultados ingenieriles. Esa es la parte importante de llegar a un resultado. Continuemos con otro problema. Este problema es similar. En este caso es un péndulo. Dejas caer una pelotita y en este caso no hay una distancia de caída, pero sí nos están dando el ángulo de proyección. Igual podemos retomar esta figura. Sigue sin haber un término extra, pero hay algunos conceptos adicionales que nos obligan a estudiarlo, ¿no? Entonces aquí igual tenemos el problema 4.16. Y podemos empezar, dice, la bola de 2 kilogramos, aquí sí nos están dando una masa, se suelta desde el reposo en la posición 1 con la cuerda horizontal. Es decir, nos están dando la velocidad inicial, que es 0, porque se suelta desde el reposo. La cuerda está en posición horizontal y nos dicen que la longitud de la cuerda es 1 metro. ¿Cuál es la magnitud de la velocidad de la bola cuando ésta está en la posición 2? Ok, obviamente una incógnita sería, otro dato que nos va a servir pues es θ, que es 40 grados, y pues la incógnita tendría que ser la velocidad final, ¿no? Bien. Igual, suposiciones. Una suposición que yo considero importante, aparte del reposo que ya está cubierta, es pues que no hay resistencia del aire. Eso es algo importante porque la resistencia del aire o el air drag también genera un tipo de fricción. En este caso no la vamos a considerar para este problema. Lo que sí es más fácil en este problema aparentemente es que tenemos toda la información para sustituir directamente la ecuación de la energía. Tenemos una sola masa, por lo tanto ya puedo dejar expresado este problema en términos de una sola masa. Otra cosa importante. Aquí ustedes tienen la opción de poner la referencia. Pueden poner la referencia arriba o pueden ponerla abajo. Yo en lo personal prefiero ponerla abajo, les voy a decir por qué. Porque si ustedes la ponen arriba, la altura final tiene que ser negativo. Y yo creo que muchos errores, digamos, fortuitos en ingeniería ocurren porque meten números negativos. Yo recomiendo lo más posible sacarle la vuelta a los números negativos. Y una buena forma es metiendo la referencia. Por lo tanto, la altura final va a ser igual a 0. ¿Esto qué significa? Que, como esto parte del reposo, sabemos que la velocidad inicial es 0.
Y como en el punto 2 llega la referencia, la altura final pues es 0 también. Esto es por reposo y esto es por referencia. Y aquí nosotros vamos a meter la masa, que es de 2 kilogramos. Si bien es cierto que la masa también se puede cancelar, porque si tenemos más aquí y más acá, pues realmente el dato de la masa no nos sirvió de mucho. Ahora sí, vamos a meter gravedad por altura 1 es igual a 1 medio por velocidad final al cuadrado. Y uno podría ya tener terminado el problema, sin embargo, no conocemos la altura 1. ¿Cómo la vamos a sacar? Bueno, el problema nos está dando la longitud del cable y nos está dando el ángulo. Entonces la altura se puede sacar si nosotros suponemos que aquí tenemos un triángulo rectángulo. Vamos a aislarlo un poco para que sea más fácil de trabajar. Esa figura está muy chica. Entonces aquí ponemos el diagrama del problema y vemos aquí que voy a tener lo que es la altura 1 o la altura inicial. Aquí tenemos una longitud de 1 metro y finalmente aquí tengo 40 grados, ¿no? Ahora podemos aplicar una función trigonométrica. Tenemos primero, este es un ángulo recto, ¿no? Porque esta es una distancia vertical y esta es una referencia horizontal, 90 grados, ¿no? 40 y pues h sub 0 es opuesto. Mientras que L1 es una hipotenusa porque es opuesto al ángulo recto. Nunca se les olvide eso. La definición correcta de hipotenusa no es que es el más largo, sino que es opuesto al ángulo recto. Todo esto en un contexto de triángulos rectángulos. Entonces aquí vamos a poner opuesto sobre hipotenusa. Entonces, por definición, opuesto sobre hipotenusa tiene que ser el seno del ángulo, o sea, de 40. Aquí tenemos 1, así que básicamente va a ser h sub 0 es igual a seno de 40. Aquí pues sí tenemos que usar calculadora, no nos queda de otra. 40 tiene que estar en grados porque estamos manejando. Y prácticamente esta sería la altura, nomás aquí me equivoqué porque multipliqué por 2. Era básicamente por 1 nomás, ¿no? O sea, aquí nada más lo ponemos así. Ignoro por qué me está poniéndose por 2. Pero pues... .6428, ¿no? Y este lo ponemos acá, .6428 metros. Y esta operación trigonométrica yo ya la voy a incorporar acá. Vean ustedes que con esto ya prácticamente tenemos resuelto el problema. Este problema está en unidades métricas, por lo tanto, la gravedad tiene que ser igual a 9.81. La altura, ya dijimos, .6428. Y pues nos quitamos este 2, este 1 medio multiplicando por 2. Y finalmente todo sacándole raíz cuadrada. Y esto nos daría la velocidad cuando ya está en la parte de abajo. Parte del reposo, pero por efecto de la gravedad, esta va a obtener una velocidad. Entonces aquí este .6428, aprovecho que ya lo tengo. Lo multiplico por 981. Lo multiplico por 2. Ah, la regué. Lo dividí entre 2. Bueno. 2 por 981 por .6428. Y a eso le sacamos raíz cuadrada y obtenemos una velocidad de 3.5513 metros por segundo. Y pues eso es lo único que nos pide. Por lo tanto, el problema está terminado. ¿Qué tiene en común este problema con el anterior y qué lo difiere estos dos problemas de la lección pasada? Lo más importante es que aquí ya no estamos aplicando la conservación de la energía en un solo paso, donde yo solamente meto los términos y ya está. Ya estamos empezando a meter otro tipo de conceptos. En el problema 15 estábamos trabajando con aplicación de segunda ley de Newton para encontrar la velocidad final en una situación particular. Y en este pues nos valimos de la trigonometría. Bien. Como ven, no son problemas tan largos, son solamente problemas conceptuales. Pero pues son problemas que yo considero importantes para no atorarse al momento de pues encararse a ellos en un problema, en una tarea o en un examen, ¿no? Vamos con un problema similar, el cual por cierto es mi problema titular de la unidad, porque precisamente yo ilustré esta unidad, la portada, lo que son las miniaturas de esta unidad, con una demoledora. Porque precisamente la demoledora se opera como un péndulo para que pegue contra el edificio a una cierta velocidad.
yo deseo que lleve cierta energía cinética para que al transmitirlo al edificio logre demolerlo efectivamente. Este problema pues es un preludio, el que viene es muy parecido. Y esta es una situación más realista, ¿no? Entonces vamos a pasar a este problema, no olvidemos que es muy parecido al problema anterior. Este pues cuenta como el problema 417, ¿no? Y dice así: la bola de demolición de 400 libras, o sea, nos están dando el peso de la roca de demolición. Ay, no. Ojo, es un peso, no una masa, porque está en libras. Que se muestra en la figura oscila en el extremo de un cable de 25 pies. Ok, nos están dando una vez más la longitud del cable. Si la magnitud de la bola en la posición 1 es de 4 pies, o sea, la velocidad 1 es 4 feet. La pregunta es, ¿cuál es la magnitud de la velocidad justo antes de golpear la pared en la posición 2? Muy parecido al problema anterior. Lo que complica la cosa es que tengo que hacer dos cálculos trigonométricos de H1 y H2. En este caso, es de los pocos casos donde tal vez convenga dejar la referencia acá. Y a partir de aquí nosotros ya podemos meter las dos alturas. Obviamente la altura 2 es más negativa que la altura 1. Entonces aquí la velocidad final es la que me importa, o sea, la velocidad 2. Las alturas no, porque esos son cálculos intermedios. Una vez más podemos suponer la ausencia de fricción debido al aire. Ok. Tampoco parte del reposo, así que esa ya no entra aquí en las suposiciones, ¿no? Y en teoría, pues la ecuación es la misma. Nosotros tenemos que masa, gravedad, altura 1 es una sola masa, que la masa que estamos reconociendo es la bola de demolición, ¿no? Igual nosotros podemos suponer que el cable tiene peso despreciable o tiene masa despreciable, ¿no? Para que ya nos podamos enfocar en la pura bola de demolición, en la pura bolita. Masa por gravedad 1, masa por gravedad por altura 1 es igual a 1/2 de la masa por velocidad 1 al cuadrado. Y es igual a la misma suma, pero en los puntos 2, ¿no? Bien. Pues podemos cancelar la masa una vez más. Y ya nos ahorramos la conversión del peso, ¿no? Luego, gravedad 1. Pues esto está en unidades inglesas, ojo. Tenemos 32.2. La altura 1 ahorita la vamos a sacar. Más 1/2 de la velocidad 1 al cuadrado, que está en 4 pies por segundo. La altura tiene que estar en pies. Ahora, para la segunda parte, tenemos gravedad, que sigue siendo 32.2, por altura 2, que ahorita la vamos a sacar, más 1/2 de la velocidad 2 al cuadrado, que es a lo que últimamente queremos llegar. Mismo concepto, tomamos el triángulo y a partir de ese triángulo nosotros vamos a sacar las dos alturas que estamos buscando, ¿no? Para eso vamos a hacer dos construcciones. Para la primera, nosotros podemos visualizar este triángulo. Y este triángulo vemos que va a estar formando con la horizontal, bajo la horizontal, un ángulo de 65 grados. Por lo tanto, θ1, que este también es un dato dado por el problema, son 65. Esto directamente me va a formar un triángulo agudo, un triángulo con ángulo agudo. E igual, yo necesito la altura vertical. Ahí está, ¿no? Y aquí vamos a dibujar la primera situación. Aquí la pelota, la bola de demolición, se va a encontrar proyectando un ángulo de 65 grados. Yo necesito encontrar la altura 1. Y sabemos que la longitud del cable, que gira por cierto respecto a este eje fijo, va a ser a lo largo de un cable de 25 pies, ¿no? Bueno, si usamos la trigonometría, nosotros vamos a darnos cuenta que este ángulo vuelve a ser recto. H1 es una línea vertical. Voy a hacerlo más bonito para que esto quede mejor. Aquí nosotros tenemos esta línea recta.
Y aquí pues tenemos esta línea horizontal, la referencia horizontal. Y aquí nosotros tenemos el ángulo de 65 grados con el cable, ¿no? Mucho mejor. No, estaba mejor hace rato, la verdad. Sí, digo, también se tienen que hacer bien las cosas, ¿no? Ahí está. Bien, ahora vamos a ver. Tenemos primero la altura 1 sobre 25. La altura 1 es opuesto a 65 y 25 tiene que ser la hipotenusa porque es opuesto al ángulo recto. Una vez más, tenemos que para el ángulo de 65 grados, por definición, tenemos que encontrar el seno. 25, pues son 25 pies, ¿no? Entonces, la altura 1 es igual a 25 por seno de 65, o más bien su magnitud, porque hay que recordar que eso está por debajo de la referencia. Y al final, yo voy a obtener que el número 2 va a tener un valor todavía más negativo, y al final eso no me va a causar problemas con la velocidad 2, que va a tener que requerir la extracción de una raíz cuadrada. Entonces la magnitud de la altura 1 en pies tiene que ser igual a 25 por seno de 65. 65, sacamos el seno por 25, nos va a dar 22.6577. Ok, tengo muy mala memoria para los números. 6577. Por eso siempre tengo que estar viendo la calculadora 2 veces. Hay varias razones por las cuales la calculadora toma tiempo. Primero, tienes que sacarla. Segundo, tienes que teclear bien lo que estás poniendo. Y tercero, siempre te tienes que estar acordando de lo que pusiste en ella. Cuando se hacen los cálculos a mano, sobre todo cuando puedes hacer el cálculo a mano, además de que te da más confianza a ti como ingeniero, ya te ahorras tiempo, porque el cálculo viene directo de la mente y no interrumpe el flujo del cálculo, ¿no? Estas ideas que les comparto creo que son importantes porque permiten ahorrar tiempo. Por eso yo les digo que usen la calculadora solamente cuando sea necesario, como un ángulo trigonométrico no tan común como 65. Entonces aquí tenemos menos 22.6577. Esto porque está debajo de la referencia. Aquí tenemos un medio de 4 al cuadrado. Y pues tenemos que trabajar esta también, esta operación. Ahorita le metemos aquí el valor y ya de una vez dejamos esto acá. Una vez que encontremos h sub 2, ya podremos hacer las operaciones para despejar v2. Pero aquí hay que tener en cuenta algo muy importante. 2 está formando un ángulo de 95 grados con la horizontal. Entonces θ sub 2 es igual a 95 grados. Pero como yo considero más conveniente analizar un triángulo rectángulo con ángulo agudo, yo en realidad voy a analizar esto. Y si esto es 95 grados, el ángulo agudo que tengo del otro lado, que le puedo llamar θ sub 2', pues es igual a 180 porque está formando el ángulo llano, menos θ sub 2. Es decir, 180 menos 95. Y pues pueden usar calculadora, pero por ejemplo aquí les voy a dar un truco. 95 es lo mismo que 90 más 5. Restar 95 es restar 90 y luego 5. 180 menos 90, 90. Menos 5, 85. Y aquí ya tenemos un triángulo rectángulo del otro lado con 85 grados. Esto es lo que usualmente yo recomiendo hacer cuando el ángulo es mayor que 90, ¿no? Entonces aquí tengo la misma línea de referencia horizontal. Aquí tengo el lado vertical, al que le voy a llamar magnitud otra vez, porque el signo ya lo voy a incorporar en la ecuación, magnitud de H2. Cuando resuelves un problema trigonométrico, pues es mejor dejar todo en términos de las magnitudes de las longitudes. L sigue siendo 25 pies, con la diferencia de que ahora tengo un ángulo aquí de 85. La idea es similar, por lo tanto ya me voy a poder saltar algunos pasos. Sabemos que H sub 2 magnitud es 25 por seno de 85. Y aquí rápidamente también lo podemos meter a la calculadora. 25 por seno de 85. Y esto nos va terminando de dar 24.9049. 4 decimales es más que suficiente para mantener la precisión. Y esa información ya se mete acá, ¿no? Menos 24.9049. Porque está por debajo de la referencia, no se nos olvide.
Con esta información, nosotros ya podremos hacer operaciones. Algo que nos va a ahorrar tiempo, por ejemplo, este término lo podemos pasar al otro lado. Como es negativo, al pasarlo al otro lado, va a terminar siendo positivo. Entonces aquí me va a quedar 32.2 por menos 22.6577 más 24.9049. Y con esto ya desaparece el fantasma del signo negativo. Después tenemos este numerito de aquí. 4 al cuadrado, 16, entre 2, 8. Y ya, te olvidas de la calculadora por un ratito, ¿no? 1 medio por velocidad final o 2 al cuadrado, entre 2. Siguiente paso, pues podemos multiplicar todo por 2. Aquí tenemos 2 por 32.2. Y por ejemplo aquí nosotros tenemos esta resta de decimales. Pues pueden usar la calculadora. Sabemos que 90 es mayor a 65. Así que 24 menos 22 va a quedar como 2 en vez de 1. Luego vemos que 90 menos 65 efectivamente nos tendría que dar 25. Pero como 49 es menos que 77, en realidad no queda 25, queda 24. Y finalmente, para el resto, como ya carreamos ese 1, realmente lo que tenemos que hacer es restar 149 menos 77, ¿no? Entonces, recuerden que yo estoy haciendo aquí cálculo mental. Este valor, como es mayor que este valor, entonces, aquí yo voy a acarrear un 1. 149 menos 77 sería 72, si no me equivoco. Y luego quitas este 1 y te queda 89 menos 65 y es 24. Ahí está. Luego, cuando pasas multiplicando por 2 aquí, pues este también se tiene que multiplicar por 2. Y finalmente este b2 al cuadrado te va a dejar toda esta raíz cuadrada. Ojo, el 16 también va dentro de la raíz. Y aquí esto pues no hay remedio, si tendríamos que usar calculadora. Para comprobar, si no se sienten seguros con la sustracción de decimales, pues ustedes pueden hacer la operación y vemos que efectivamente me da 2.2472. Pero yo considero que estos ejercicios de cálculo mental siguen valiendo la pena, porque por más tecnología que uno tenga, te ahorras el tiempo, ¿no? Cuando haces las operaciones. Como les digo, usen la calculadora solamente cuando es necesario. Aprovechamos ese número para multiplicarlo por 32.2, multiplicarlo por 2, luego le agregas 16 y con eso ya le sacas la raíz cuadrada. Entonces la velocidad final de este tiene que ser 12.68 y ese lo ponemos aquí. Velocidad final es igual a 12.68 pies por segundo. Y con eso ya queda listo el problema. Misma idea que antes, es decir, planteas tu ecuación de energía, pero antes de poder avanzar, uno requiere pues una serie de cálculos auxiliares. Una vez más, requerimos de utilizar trigonometría. Y para cerrar este problema, para cerrar este tema, viene un problema, el postre, ¿no? Después de la comida fuerte viene el postre. Y este problema a mí me gusta mucho, porque aparentemente es muy difícil. De hecho, vean ustedes, parece un problema tridimensional. Pero aquí lo que importa solamente es posición 1 y posición 2. ¿Cuál es la posición vertical de 1 y cuál es la posición vertical de 2? Porque al momento de hacer la evaluación de la ecuación de la energía, lo que importa es qué pasa cuando esté en 1 y qué pasa cuando esté en 2. Y eso hace muy poderoso el método. Por eso me gusta este ejercicio. Igual, vamos a leerlo. Este es el problema 4.18. Y pues aquí están los datos. Dice, un collarín de 4 libras, es otro peso, 4 libras, se desliza hacia abajo por el alambre rígido liso. Ok, estas son suposiciones, ¿no? Es decir, básicamente, ustedes tienen un objeto que se va moviendo por un alambre liso. El hecho de que sea liso significa que se ignora, no hay fricción, ¿no? Es decir, el día de hoy no hubo fricción. Tal vez al día siguiente intentemos de nuevo, ¿no? Y luego dice rígido, alambre rígido. El hecho de que el alambre sea rígido es que no cambia la figura, no cambia la forma del alambre, ¿no?
Y eso está bien porque la geometría no se va a ver afectada por el hecho de que el objeto pase por el alambre. Eso significa. Porque si se deformara, pues ya entrarían métodos de mecánica de materiales. Y existe algo que se llama energía de deformación, que también tendríamos que meter, ¿no? Entonces, al ser rígido, no entran efectos de energía de deformación del alambre, ¿no? Porque al final de cuentas, chicos, lo que importa es que cuando ustedes están analizando un problema de energía, aplica todo el sistema. Por eso la masa tiene que ser masa total. En este caso también una tercera suposición es que el alambre es ligero. El hecho de que sea ligero significa que el peso es despreciable. Y por ende también la masa. Peso y masa nunca son lo mismo, pero van de la mano. Sobre todo cuando estamos ligándolas por la gravedad. La gravedad sí importa. No siempre pongo la gravedad en los datos porque es algo que ya se intuye, ¿no? Que existe. Y luego dice que posado se desliza hacia abajo desde la posición 1. Ok. Cuando llega a la posición 2, aquí el as no va, la magnitud de su velocidad, o sea, nos están dando la velocidad 2, que es de 24 pies por segundo. Hay un detalle que había omitido al momento de presentar el ejemplo 18, y fueron precisamente las coordenadas en las que estaban los puntos 1 y 2. No estaban incluidas en el problema. De tal manera, pues sí se requieren, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos que H1 tiene que ser igual a 6 pies. ¿Por qué? Porque es la coordenada Y. ¿Y por qué importa la coordenada Y? Porque es la coordenada vertical. Así de fácil. Y H2, ojo, se encuentra en menos 1. Las otras dos coordenadas para este problema no van a tener ningún efecto. ¿Y qué es lo que tenemos que hallar en su defecto? La velocidad inicial con la que debe de partir, ¿no? Para que llegue a 24 a esta parte 2. Entonces, ¿qué velocidad 1 se le debe de dar para que cuando llegue al punto 2 tenga una velocidad de este nivel, o sea, 24 pies por segundo? Y ya con esta información nosotros podemos continuar con el análisis. Y a partir de aquí nosotros simplemente sustituimos, ¿no? La masa tampoco la vamos a necesitar, es un solo objeto, que en este caso es el puro collarín, ¿no? Y aquí ponemos masa por gravedad por altura 2, más 1/2 de masa por velocidad 2 al cuadrado. Entonces ya sabemos que las masas se tienen que ir, pero nada más se va, porque ninguna velocidad es 0, pero tampoco ninguna altura. La gravedad es así, siempre es 32.2, pero no está en todos los términos, por lo que no se puede cancelar. La altura 1, dijimos, es 6 sobre la referencia, más 1/2 de la velocidad 1 al cuadrado, que es lo que queremos encontrar. Y del otro lado, pues tenemos la altura bajo la referencia, ¿no? De 32.2, esa es la gravedad, y la referencia menos 1, ¿no? Más 1/2 de la velocidad, que es 24 elevado al cuadrado. Hice algunos cálculos offline para pues ayudarnos a hacer, también lo pueden comprobar con la calculadora desde luego, no hay mucha ciencia. 24 elevado al cuadrado dividido entre 2 da 288, pero también vale la pena hacer el uso de los cálculos, ¿no? Sabemos que 24 es lo mismo que 25 menos 1, y para elevar al cuadrado podemos hacer binomio al cuadrado, es el cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. 25 al cuadrado es 625, 25 por 1 por 2 es menos 50, y el más 1, de aquí pues en teoría tiene que estar elevado al cuadrado. De hecho, todavía lo más correcto para hacer que este teorema se vea bien aplicado, nosotros debimos haberlo escrito así, más menos 1 elevado al cuadrado, ¿no? Y al final llegamos a 576, el cual se tiene que dividir luego entre 2. 576 no es un número tan directo de dividir entre 2 y se hace a mano. Se puede usar obviamente los algoritmos, pero también existe el hecho de descomponer, ¿no? 476 más 100, ambos números fáciles de dividir entre 2. El primero pues es la mitad de 476, 238, y el 50 nos da efectivamente ya el 288.
Entonces, al momento de hacer los cálculos, sabemos que este es 288. Este está sencillo, es 32.2. Este es un medio de la velocidad 1 al cuadrado. Y finalmente este es 32.2 por 6. Aquí, por ejemplo, podemos hacer la operación. Podría ser 32 por 6 más 0.2 por 6, ¿no? 0.2 por 6 pues es 1.2. Y 32 por 6. Existen varias maneras de multiplicar por 6. Podemos multiplicar por 2 y luego por 3. 32 por 2 es 3. Ay, ¿cómo no? Claro que no. 32 por 2 es 64. Por 3, 192. O 32 por 3 es... 32 por 3 es 96. Por 2 también es 192. Entonces, siempre que vayan a multiplicar por 6, multipliquen por 2 y luego por 3. Y luego ya la suma de todo esto va a quedar 193.2, que esa es la respuesta correcta de la operación, ¿no? Igual pues, ustedes pueden usar la calculadora, nunca está de más. Y pues tienen 32.2, ay, 32. Ya la regué. 32.2 por 6, ¿no? Y no sé qué hice ahí. Ese es el problema de usar calculadora, ¿no? 193.2. Y luego este lo pasas restando acá. Para que quede solita la incógnita. Aquí ustedes van a tener menos 193.2. Lo bueno que es una operación directa. 93 más 32 sería 225. Y pues 0.4 más 288. Esto de aquí también se puede hacer relativamente a mano. 288 menos 226. Y luego le restas el 0.6 para que ya te quede 0.4. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros tenemos, sí, digamos 288 menos 225. Y al final les restas también el 0.4. Sí, cómo no. 288 menos 225 es 63. Y luego a eso le restas 0.4, te va a quedar 62.6. Igual, si no se sienten seguros, yo también ahí le estuve batallando, pero la idea es que vayamos fortaleciendo esa habilidad. Efectivamente, ¿no? Entonces, cuando vayan a restar decimales, sobre todo cuando tienen 1, hagan la resta de enteros y ya luego le restan la parte fraccionaria, es mucho más rápido. 288 menos 225, pues es directo, no hay que acarrear nada, es 63, ¿verdad? Y a eso le restas 0.4 y te queda, pues, 62.6. De aquí multiplicamos por 2, realmente la multiplicación por 2 es directa, 62 por 2 me tiene que dar 124, pero este acarrea 1, 125.2. Igual, si no se sienten seguros, porque hay un acarreo, pueden usar la calculadora. Y finalmente sacamos la raíz cuadrada, ¿no? 125.2. Y esto ya nos va a dar el resultado que nos pide el problema. Ojo, nunca dejen que las operaciones matemáticas hagan perder pues el objetivo o el sentido del problema. Yo lo hago para que se vayan ahorrando tiempo. Pero si no se sienten cómodos haciendo estas operaciones, no está de más. Lo importante es que ustedes vayan siguiendo el proceso físico bajo el cual se fundamenta este problema, que en este caso es la conservación de la energía. Este era un 2, ahorita lo corrijo. 11.1893. 11.19 metros, no. La unidad es pies por segundo, todo está en sistema inglés. Y esto es lo que nos pide el problema finalmente. Si ven, el problema no es difícil de ejecutar. Lo importante es que ustedes tomen en cuenta que la única dimensión que va a jugar un papel aquí es la altura inicial de 6 y la altura final de menos 1. Es decir, que este problema hubiera dado igual si quitaba las coordenadas x y z. ¿Por qué las puse? Pues para enfatizar el hecho de que la única dimensión que juega un papel importante es precisamente la vertical, en este caso denotada por y. Y con esto pues simplemente hacemos la sustitución, ejecutamos las operaciones y terminamos de despejar, ¿no? Este es un 2, por cierto. Y simplemente con eso se llega al problema. Entonces, el propósito de esta lección fue mostrar problemas un poquito más avanzados, todavía con los 4 términos de siempre, pero ya pues
que nos hagan pensar un poquito más allá de solamente si parte del reposo o si está en la referencia cero, usando trigonometría, tomando en cuenta la tridimensionalidad o bien también aplicando segunda ley de Newton. De hecho, si nos devolvemos a, por ejemplo, al problema 16, nosotros también podemos calcular la tensión de la cuerda y para eso requieren aplicar segunda ley de Newton en coordenadas normal y tangencial. Pero eso ya es un problema que lo voy a dejar al aire, lo voy a dejar libre. Igual en los comentarios ustedes pueden poner o sugerir la solución de este problema. Y así como menciono los comentarios, yo les agradezco mucho que comenten cualquier duda o cualquier detalle que encuentren en el proceso de solución de estos problemas. Denle like al video si les gusta, eso también va a ayudar mucho al canal, el cual pues también siempre se requiere de suscriptores. Es algo, hagan llegar este canal a sus amigos, recomiéndenlo, se los agradezco mucho. Y quienes ya están suscritos, no olviden darle clic a la campanita para que reciban las actualizaciones más recientes de este video, ¿no? Por mi parte sería todo, que tengan un excelente día y gracias por acompañarme.